Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Dile un aplauso con vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque se lo merece. Gloria a Dios. Yo quiero que así de pies digamos la declaración de fe de esta iglesia. Así de pies. Lo decimos con 1, 2 y 3. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Déselo con vida al Señor si usted lo cree. Tome asiento. Abróchese los cinturones y prepárese, porque es pura adrenalina hoy. Usted se ha subido en la montaña rusa o en la estrellita. No, en la estrellita no es muy motivante, pero eso que daba mucha, que sube y baja, que lo pone boca arriba, boca abajo. Tal vez hoy Dios te va a poner así. Yo quiero usar como base la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Repetimos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Mientras leía esto, es impresionante porque en la vida nos vamos a dar cuenta que es así. No solamente en la Biblia, sino en nuestras vidas es así. Así que aquí nos está enseñando que el punto más cerca de la exaltación es, ¿cuál? Ahí lo decía, la humillación. Este texto nos enseña que el punto más cercano de nuestra exaltación, o mejor dicho, el punto más cercano de la exaltación de Dios para nosotros es la humillación. Pero cuando me puse a analizar un poco este texto y quise ver de qué se trataba, me di cuenta que estas palabras no son cualquier palabra. Por ejemplo, la primera frase que se encuentra es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero ese humillaos implica una acción inmediata, pero no es una autohumillación, sino más bien Pedro está diciendo: permitan que Dios les humille a ustedes sin ustedes presentar resistencia. No es que yo me voy a autohumillar, sino que yo voluntariamente me voy a dejar humillar de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tal vez en esos momentos donde estamos más cerca que nunca de nuestra exaltación es donde nos sentimos más lejos de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si soy hijo de Dios me está pasando esto? ¿Por qué si soy una hija de Dios, si soy una creyente, si nunca le he hecho nada malo a nadie? ¿Por qué? Y el apóstol Pedro, a quienes le está hablando, son a los primeros cristianos del primer siglo, o a los cristianos del primer siglo. Estaban siendo atacados, perseguidos, encarcelados,
Muchos estaban muriendo, le estaban quitando la vida. Y esto le estaba generando a la iglesia en sentido general un poco de confusión, de ver a un Dios que hacía milagro, que sanaba enfermo, que libertaba a los endemoniados, pero que permitía que adversidades llegaran a la vida de sus hijos. Y el apóstol Pedro está diciendo, no son ellos. Las persecuciones, no miren a quienes le persiguen. No miren esas cosas porque están en el punto más cerca de la exaltación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí el sentido de esa mano de Dios implica protección, implica también corrección, disciplina y hasta juicio. Señores, ¿cuántos de nosotros tal vez estamos sintiéndonos mal? Porque Dios nos ha agarrado confianza. Yo me doy cuenta que cuando las personas inician en la iglesia, yo veo que empezamos a contar testimonios todos los días. Pastor, me pasó esto, y todo lo que nos pasa generalmente son cosas buenas. Hay un fuego de Dios impresionante. Hay un deseo de compartir con otros lo que estamos experimentando. Pero me doy cuenta que luego hay otro punto donde las mismas personas que me llamaban para contarme las cosas buenas que le estaban ocurriendo y que ellos entendían que inequívocamente era la gracia y el favor de Dios, empiezan a llamarme, pero ahora para otras cosas. Pastor, me están apretando la tuerca. ¿Se acuerda que le dije del trabajo? Sí, ahora hay una batalla ya. El jefe se cogió conmigo. Ahora se ha complicado la cosa. Y entonces, ¿sabes qué? Erróneamente creemos que ahora no tenemos testimonio que contar. No, ya no. Ya no hay cosas así grandiosas. Pero es todo lo contrario. He venido a decirte que es todo lo contrario. Ese primer tiempo es un tiempo de cuidado, donde Dios nos provee, donde el cielo se nos abre, donde Dios nos alimenta, nos baña, nos limpia, pero no todo se queda ahí. Hay un tiempo también donde Dios quiere empezar a restaurarte, a prepararte, a capacitarte. Generalmente esas cosas ocurren en secreto. Por lo general Dios no anda corrigiendo a sus hijos en público, lo hace en privado. Lo hace donde nadie te ve. Y lo impresionante es que en esos momentos, cuando se acaban los testimonios de cosas grandes, es donde empiezan los mayores, porque es donde empiezan los testimonios tuyos. Los primeros hablan de Dios. Pastor, no tenía y milagrosamente ocurrió. Pastor, no podía y milagrosamente pude. ¿De quién está hablando ahí? De Dios. Los testimonios iniciales hablan de Dios, pero los testimonios secundarios hablan de ti. Porque ahí es tu carácter, ahí es donde Dios dice, ya hijo, te he dado lo básico y ahora quiero empezar a formar mi imagen en ti. Y es donde empiezan a pasar cosas, donde como que ya esa sobrenaturalidad desaparece. Y no es que desaparece, que está ahí, pero ahora te está capacitando y forjando el carácter para que ahora tomes decisiones certeras en la vida. Y hay algo interesante. La palabra ahí, poderosa mano de Dios, me di cuenta que no solamente aparece en este texto de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, sino también que aparece en Éxodo capítulo 13 versículo 9, cuando Dios saca el pueblo de Israel con mano poderosa. Por favor, Dewi. Y serte a como una señal sobre tu mano,
y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y esa palabra mano fuerte de Éxodo capítulo 9 es la misma palabra que se traduce en Primera de Pedro capítulo, bueno, no la misma palabra del idioma, pero es la misma idea que se nos dice aquí, la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios vino a través de Moisés y le dijo a Faraón: quiero que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová y quién es tu Dios para que yo lo obedezca? Y se resistió. Y conocemos cuál fue las consecuencias de haberse resistido a la poderosa mano de Dios. Faraón, un rey con el mayor ejército, para muchos era un Dios, pero no pudo con la poderosa mano de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces nos resistimos. Pastor, es que no puedo. Sí puedes. Lo que pasa es que Dios conoce una versión de ti que todavía para ti es desconocido o desconocida. Sí puedes. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando va al gimnasio, al principio usted le dice si tiene un entrenador: brother, no voy a poder ir, estoy desbaratado, creo que tengo hasta fiebre. Y si el entrenador es como mi amigo Giovanni, no sé si está por ahí, Giovanni te dice: sí, tú puedes, allá nos vemos. Y ese día que tú estás desbaratado, el día que Giovanni se antoja de darle más duro contigo. Y te duele al principio, claro te duele, pero te das cuenta que pudiste. Y al otro día todavía hay un poco y él te dice: no, es que no puedo. No, aunque sea caminar. Pero no es a caminar. No, dale un chin, con poca libra, un poquito. Entonces se van calentando los músculos y tú puedes. Así nos pasa en la vida, señores. Dios te conoce. Igual que cuando estás en terapia después de una operación. Ay, no, doctor, yo no puedo caminar. Sí, ahí viene la terapeuta y te paran. Ay, no, acuésteme. No, dele un poquito más. Ay, que no puedo. Sí, usted puede. Usted que no y ellos que sí. Y es como si ellos te conocieran más. No, es que ellos conocen el organismo humano más que tú. Y ellos saben que te va a costar mucho, pero que puedes. Y sabe que yo sé que una de las cosas hermosas que pasa en la presencia de Dios es ese efecto terapéutico de estar en la presencia de Dios, donde hay descanso, donde hay paz. Pero eso es apenas la orilla de la presencia de Dios. Cuando empiezas a navegar más profundo, cuando te dejas seducir por el amor de ese Dios que te genera paz y felicidad, entonces vas a empezar a entrar a aguas profundas. Y en esas aguas profundas te vas a dar cuenta que hay un punto donde Dios quiere, por su buena voluntad, humillarte bajo su poderosa mano. Y es interesante porque aunque estás en la humillación, estás cuidado y cuidada. Nada ni nadie te puede dañar. Hay un plan. Y cuando pensamos en la Biblia, en la palabra de Dios, nos damos cuenta que sí es así, porque el punto más cercano del reinado de José no era cuando soñaba ni cuando estaba en la casa de Potifar gobernando, sino cuando estaba en la cárcel. Me doy cuenta que el punto más cercano de Dios cumplir lo que había dicho de Moisés no era cuando estaba en el palacio con Faraón, sino cuando tuvo que correr al desierto. Me doy cuenta que los años de oro de Israel no fue cuando tomó la tierra prometida, fue en el desierto. Y fue del desierto que pasó a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Hay muchos de nosotros que estamos en el punto más cercano, donde escuchamos 870,000 voces que nos dicen no puedes. Y hay una sola voz que nos dice sí puedes. Y esas voces hacen ruido, pero la voz del Espíritu Santo es una voz dulce y tierna que nos dice sí puede. Hemos recibido un diagnóstico
Tenemos muchos años creyendo en algo que queremos ver, pero cada día lo vemos más distante. Lo único que necesitas es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Ahí es donde aprendemos. No sé si ha notado que la mayoría de los predicadores, de hecho los predicadores que usted sigue, los testimonios de ellos que lo han inspirado no es la jipeta que compró, no es el carro que compró. De hecho, le voy a dar un secreto de los predicadores que muchos de ustedes conocen y siguen. Esos predicadores lo invitan a muy buenos restaurantes. Esos predicadores van a muy buenos hoteles. Esos predicadores se dan muy buenas vacaciones. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué usted no se da cuenta de eso? Porque ellos no lo publican. ¿Y sabe por qué ellos no lo publican? Porque con el tiempo se dieron cuenta que esas cosas no bendicen a nadie. Que lo que bendice a la gente son los procesos que ellos han pasado y cómo pudieron salir mediante la fe bajo la poderosa mano de Dios. Ese hombre que usted sigue, esa mujer que usted sigue, el resultado de lo que usted ve fue voluntariamente haberse humillado bajo la poderosa mano de Dios. Esa persona que tiene libros de ventas que han marcado todo mundo es precisamente eso. Decidió voluntariamente que Cristo rompiera el cascarón, que las experiencias, las traiciones, los abandonos, las decepciones y todas esas cosas nos hicieron forjar esa armadura que no es la del espíritu, es la de la experiencia de la vida, o mejor dicho, la de las malas experiencias. Aprendimos a reír cuando nos duele, aprendimos frases y posiciones para selfie cuando estamos destruidos, y lo hemos hecho no por hipócritas, sino porque hemos aprendido que de esa manera pues sobrevivimos mejor. Nos dimos cuenta que cuando nos abrimos, que cuando éramos muy comunicadores, cuando contábamos mucho, la gente tenía mucha información nuestra y luego la usaba en nuestra contra. Dijimos no. Y esa coraza está ahí. Y esa coraza impide que Dios haga muchas cosas en tu vida que quiere hacer. Dios no llamó a nadie para escuchar a otros que Él ha hecho algo con ellos. Dios llamó a alguien como primicia para inspirar a otros a estar dispuesto a que Dios haga con ustedes lo mismo que hizo conmigo, que ha hecho con miles. Pero la clave es esta: tienes que dejarte humillar de la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es lo feo de esa parte? La verdad es que no te ves muy exitoso. La verdad es que no inspira a nadie en ese tiempo. La verdad es que en vez de acercarse a ti, los pocos que están cerca lentamente empiezan a alejarse. Te das cuenta que, pastor, pero me está pasando igual o peor que cuando estaba lejos de Dios. Sí, es una parte, pero esta es una parte que tiene buenos resultados. El sufrir, según el mundo, genera muerte y dolor y frustración, pero el sufrir con Cristo produce carácter. Es muy diferente los sufrimientos de un privado de libertad que los sufrimientos de un hombre que se está entrenando para ser un militar. Tal vez el militar sufre más en un sentido físico. Tiene que levantar más temprano, tiene que hacer más actividades físicas, aguanta muchas humillaciones de sus autoridades, pero este tiene un propósito, el otro no. Así que tendrá un buen resultado. Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tal vez esa adversidad que estás viviendo y que es mala y desagradable, y para mí también creo que es así, pero eso ha sido la herramienta que Dios ha usado para llamar tu atención y atraerte a Él. Tal vez cuando no tenías la situación que estás atravesando, era la misma buena persona que eres ahora, pero no tenías tiempo para reflexionar y acercarte a Dios. Dios no la quiso,
pero la usó. La usó para llamar tu atención. ¿Y sabe qué? Hoy necesitamos rendirnos. Rendirnos a nuestro plan, rendirnos a, decía alguien, la creatividad es buena, pero no en estos puntos. No, lo que pasa fue que en este punto lo hice mal, pero no lo sigas intentando por tu propia fuerza. Ríndete. Dile, Señor, me he dado cuenta que aún las cosas que he logrado lejos de ti me prometen tanto, pero no me dan nada. Y esto que he tratado de arreglar, de mejorar, mientras lo hago a mi forma, lo empeoro más. E imitar a Jesús. Le decía esta semana que la semana que menos acción externa tuvo Jesús fue la última semana, porque decidió confiar en Dios como su mejor recurso. Tenía ángeles a su favor, tenía poder y autoridad, que con su palabra las cosas ocurrían. Podía haber mandado ángeles a destruir a todos sus enemigos. Podría argumentar él como argumentó frente a los fariseos cuando le dijo 16 veces hipócritas. Pudo hablar como hablaba tan bien y con tanta autoridad, pero decidió callar. ¿Sabe por qué? Porque en Isaías 53, escrito de Jesús muchos siglos antes de Jesús, decía que Jesús como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús sabía que el plan de Dios era que en esa etapa de su vida guardara silencio. Humanamente fue un gran desafío. Fue un tiempo donde tuvo que orar prolongadamente, muchas horas, por cuanto no quería que nada de su humanidad afectara el buen plan de Dios. Ahora recuerda, el buen plan de Dios tiene tramos muy desafiantes. Y me he dado cuenta que en el camino de Dios es tan hermoso que hay muchas cosas buenas que nos distraen. Hay muchas bendiciones, y son bendiciones, vienen de Dios, que nos distraen. ¿Cómo nos distraen? Dejamos de mirar a Cristo y empezamos a ver las decoraciones del camino. No sé si a usted le pasó, y esto es un pecado que quiero aprovechar para confesar de los muchos que hice en mi adolescencia, que cuando nos invitaban a una boda uno se ponía contento. ¿Usted se llegó a poner contento? Pero yo no me ponía contento por los novios, yo me ponía contento por la recepción. Dominicanas hacen mucha comida y yo decía, se va a comer ya duro. Perdonen a los novios que nos invitaban, no eran por ello. Y decía, yo no voy a comer, eso es espagueti, mami, con salsa, yo no me voy a comer eso, que yo voy para la boda. Yo limpiaba sus zapatos y felicitaba. Cuando los novios se atravesaban en el medio, uno lo visitaba, uno lo felicitaba, porque no era por ello, estaba niño, ¿ok? Asimismo, yo me doy cuenta que el camino de Dios es como esas bodas que tienen tantas cosas buenas que podemos olvidarnos del propósito o de lo más importante, que es Cristo. Cristo te va a sanar. Si aquí hay alguien enfermo, agarra esa palabra, que en el nombre de Jesús Cristo te va a sanar, pero va a sanarte por completo, de verdad. Dios va a hacer el milagro completo. Cristo te va a restaurar, Cristo te va a dar propósito, te va a dar sentido, te va a dar un plan, te va a dar la familia que tú anhelas y te va a dar la capacidad para cuidar esa familia. Pero nada de eso es lo mejor que Él te va a dar. Lo mejor que Cristo te va a dar es Él. Y no permitamos que en el camino las buenas cosas que Dios nos da nos distraigan de Él, porque Él es el centro. Todo lo que Dios te da sin Él pierde el sentido. Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, pero sacaron al Dios que se la dio y hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias.
Una bendición sin Dios se convierte en un problema, un gran problema de hecho. Pero termina esta frase: y Él os exaltará, voy a ir allá, para que Él os exalte. ¿Quién nos va a exaltar? A exaltar. Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y sabe que esa palabra para que Él nos exalte cuando fuese tiempo, lo que está diciendo es, ese tiempo no es tiempo el del reloj. No es la palabra cronos, de donde viene cronómetro. Es la palabra kairos. Ese es el momento preciso que Dios en su plan indicó o estableció que era el momento donde tú necesitabas ser exaltado. Mire, nadie que no tiene la paciencia y la disposición de dejarse humillar de Dios tiene el carácter para ser exaltado por Él mismo. Si nosotros no nos dejamos humillar de Dios, permítame usar un lenguaje callejero dominicano, usted va a tener que hacer su diligencia. Si usted va a tener que inventarse una cosa y decir que fue Dios para no verse tan mal, porque Dios lo primero que requiere es que te dejes humillar. Y yo sé que podría buscar otra palabra que suene menos ofensiva, pero esa es la más indicada. Y esa resistencia que tenemos a eso es el problema. Había momentos en mi vida donde yo viajé de Estados Unidos a República Dominicana, se lo he dicho a ustedes, con 4 perfumes, 2 de $2.50 que compraba en una tienda ahí en Wilberry, y 2 de $14 que compraba en la misma tienda. Me compraba 2 camisas, me iba en el vuelito, en el baño, me iba en stand-by. Cuando ellos quieran y se acuerden de mí, si sobra un pedazo en un avión, súbase. Y llegaba allá a República Dominicana y cogía motoconcho e iba a comer fritura en la fritura de la esquina. No porque era buena, porque no había para otra cosa. Y ¿sabe qué? Yo no me sentía ni deprimido, ni triste, ni llorando, porque no podía aparentar ni rentar el vehículo. Yo iba igual que voy ahora. Yo iba normal, porque esa era la etapa de mi vida que yo debía de vivir. Y yo le estaba viviendo bien porque sabía que eso era temporal. El problema está que entonces, si yo hubiese comprado, aholcado una tarjeta para entonces aparentar que sí soy viajero, porque no lo aparentaba, pues entonces esas son las simulaciones de bendición. No, yo entendía que en mi tiempo yo tenía que dejar que Dios formara áreas en mi vida que eran necesarias para la nueva etapa que Dios tenía preparada para mí, no yo. Así que no te resista, estás en tu mejor momento. El tiempo de la humillación no es malo, es incómodo, pero es el que nos forma y nos enseña, para que Él los exalte. Y sabe en qué otro lugar de la Biblia está literalmente esa palabra exaltación. Y ahí termino. En Filipenses capítulo 2, versículo 9. Creo que usted lo va a tener ahí primero que yo. Perfecto. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó. Pero vamos a leer algunos versículos antes. Está aquí hablando de Jesús, versículo 5. Vamos al 5 del capítulo 2. Escuche, por favor. Y aquí Pablo le está haciendo una exhortación a esta iglesia que era muy buena, muy noble. Y Pablo le dice: haya pues en vosotros, es decir, ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahora sí, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escucha esto que te voy a decir. Lo mismo que se burlan cuando Dios te está humillando, son los que se van a enojar cuando Dios te exalte. Son los que no van a entender por qué Dios te exalta. Son los que van a decir: está alabando, está fregando, algo está haciendo. Pero es imposible que ese hombre, que esa mujer que andaba a pie los otros días esté recibiendo tantas cosas. Eso era lo mismo que se burlaban cuando Dios te humillaba. Entonces no aceptan la exaltación de Dios. ¿Sabe qué? Jesús como hombre, Dios lo exaltó como a nadie, porque como hombre se humilló como nadie. No, pastor, perdone, yo no me dejo humillar. Ese es tu problema. El problema de nosotros, los dominicanos, es que culturalmente se nos promueve el orgullo. No nos sometemos a nadie. Empezamos a trabajar en una fritura y a los 3 meses ya sabemos freír más que el dueño de la fritura y ponemos una. ¿Sigo o paro? No, porque ese tipo eso lo hace fácil. Tigres está buscando todo, loco. No, porque ya yo soy el que le amaso la harina. De hecho, la harina la hago yo. Llegó ahí que cuando amasaba la harina era con una delicadeza, y el tipo lo enseñó a amasar, le dijo todo, y no, ya él sabe más. No, muchachos, pero no es un problema individual, es un problema colectivo, cultural de los caribeños. Yo no me humillo de nadie, solo se hace yo. Eso es fácil. ¿Y sabe qué? Por eso no hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. Humíllate bajo la poder. No, escucha esto, para que ningún astuto lo quiera tomar así. O sea, astuto que vea esto. Aquí no dice humíllate bajo la poderosa mano del pastor. Aquí no dice humíllate bajo la poderosa mano del líder. Aquí dice, el pastor no es sinónimo de Dios. De hecho, no dice humíllate bajo la poderosa mano de la iglesia. La iglesia no es sinónimo de Dios, es casa de Dios. Yo te estoy hablando de Dios, del cielo. En la Biblia, en tu individualidad, en tu vida cotidiana, cuando pasan cosas que tú quieres reaccionar, que sepas que es la mano de Dios que está formando tu carácter para luego exaltarte. A eso me refiero. ¿Estamos claros ahí? Póngase de pies, por favor. Así que no estás lejos de tu exaltación. No estás lejos de tu milagro. No estás lejos de tu respuesta. De hecho, el silencio de Dios es una respuesta. Cuando yo le decía a mi mamá, ¿puedo coger ese dulce? Y ella se quedaba callada, yo entendía lo que me estaba diciendo. O cuando yo le decía frente al papá de un amigo mío, mami, yo me puedo ir con él para la casa del amigo mío, y ella se quedaba callada, yo entendía lo que ella me estaba diciendo. Y sabía las consecuencias que habían de ignorar ese silencio. Pues parece que los viejos, como yo digo, aprendieron eso de Dios. El silencio de Dios es una respuesta. Pastor, ¿cuál? No es el tiempo, sigue orando. Todavía no es tiempo, sigue. Porque lo único que bendice no es la provisión de Dios, también el proceso de Dios. Y yo no sé, pero yo no quiero ser procesado. O no sé si alguno de ustedes disfruta cuando va a un odontólogo y por economizarse un chin de anestesia le saca eso casi al rojo vivo. Uno no disfruta eso, pero no hay opción, hay que ir y andar con su cubeta de pastillas. No es que yo quiero, no es que yo soy fuerte, no es que a mí no me duele, que no hay opción. Los procesos no son buenos. Wow, mira, yo estoy pasando un proceso
y lo estoy disfrutando porque el pastor dijo que es mi mejor temporada. No, eso no va a pasar. Pero sí es una base muy buena para entender que no estoy en mi peor punto, estoy en el más cerca de mi exaltación. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha alejado de ti. No es que Dios no te escucha, es que te está formando. Y te está formando no solamente para las horas que duras aquí dentro, te está formando para la vida ahí fuera. Te está formando para lo que vas a enfrentar en el trabajo, en tu casa, en tu salud, las decisiones que tienes que tomar a diario. Para eso vino Cristo. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio. Gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.